pues, autoridades de la UAM, miembros del comité organizador de este Seminario Internacional de Vinculación, Modelos, Experiencias de Organización y Gestión. Pasamos ahora, iniciando esta tarde, del 8 de septiembre, a el tema de las dimensiones de la innovación. Va a ser presentado por 4 ponentes de alto nivel. Va a iniciar el doctor Jaime Aboites Aguilar, va a seguir el doctor Ventura Rodríguez, la maestra Betsy Pamela Mena Díaz y el doctor Enrique Medellín Cabrera, que en su momento van a ser presentados ya con el currículum correspondiente, y debemos de terminar aproximadamente a las 2:15 de esta tarde. Muy bien, la primera presentación va a estar a cargo del doctor Jaime Aboites Aguilar, quien es en la parte de licenciatura, ingeniero civil por el TEC de Monterrey, maestro y doctor en economía por la UV y UNAM, es profesor del Departamento de Producción Económica en la UAM Xochimilco, zona metropolitana, y del posgrado de Economía de la Innovación de esa misma institución. Ha sido Visiting Fellow en Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Aquí fue Visiting Professor de la Universidad de Niigata, Japón, en el año 2000, investigador visitante del Instituto Mexicano del Petróleo, la Organización Económica para el Desarrollo, de los Países para el Desarrollo Económico, perdón, lo nombró experto nacional de propiedad intelectual para México, periodo 2005-2006, nombrado miembro del Consejero Científico del Instituto de Mérix en París, Francia, Academia Mexicana de Ciencias, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, profesor distinguido de esta institución, la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus más recientes libros son 2, La Tríada Innovadora, y se encuentra en Prensa, Inventores y Patentes Académicas, y va a pasar a desarrollar su tema dentro del tema general de las dimensiones de la innovación. Doctor, supongo que la presentación ya está colocada. Sí, ¿verdad? sí. ¿Quién le corresponde? Bueno, pues voy a empezar la presentación. Aquí está bien. Hay un micrófono sí, de mano, si me lo permites. Dice que si quiero bailar, puedo moverme con el micrófono. ¿Dónde se prende? Prefiero cantar el corrido de las patentes, ¿sí? Bueno, primero agradecer a Enrique Medellín la invitación y al maestro Celso Garrido, iba a decir Celso Furtado, pero Celso Furtado es el economista brasileño, ¿sí? Muchas gracias, es muy interesante y muy sugerente participar y discutir sobre estos temas tan acuciantes y problemáticos del país, y entonces voy a hacer la presentación. Hice una preparación para más o menos 1 hora, pero me dicen que son 25 minutos. Entonces va a haber diapositivas que pasan rápidamente, como en las películas. Y son 2 cosas que se van a presentar. Uno es un poco lo que está pasando en México y que ayer discutíamos con el subdirector de CONACYT, ¿no? Este problema que se me hace un problema acuciante, el comportamiento de la balanza de pagos tecnológica. Yo pienso que, grosso modo, este comportamiento refleja el estado de la ciencia y la tecnología, porque ahí es el resumen de lo que se importa y de lo que se exporta en tecnología. Y luego después voy a presentar algunos rasgos de una investigación que hicimos con una colega de Coajimalpa, la doctora Claudia Díaz, que es el libro de patentes académicas que va a salir en siglo XXI en un par de meses, y unas reflexiones finales muy rápidas. Ahí está la balanza de pagos tecnológica publicada por el CONACYT. Vean ustedes el comportamiento divergente. Los azulitos o morados son las exportaciones mexicanas. Todos estos son 70 millones de pesos, 94
no de pesos, perdón, de millones de dólares, es decir, México nunca ha exportado más de 100 millones de dólares. Y las importaciones, ustedes pueden ver los niveles que alcanzan. Es un comportamiento divergente y yo creo que les decía, esta es una especie de cristalización de lo que pasa en México con la tecnología, apuntando a la hipótesis de que México no es un país innovador, es un país que se basa en la transferencia tecnológica, en la asimilación de tecnologías extranjeras, y ese es el resultado actual. Sí. Yo le preguntaba ayer al doctor Víctor Carrión, el subdirector del CONACYT, que cuáles eran los contenidos de las exportaciones y de las importaciones, porque se podían hacer programas de CONACYT para hacer sustitución de importaciones tecnológicas, programas muy precisos. Y me dice que la Secretaría de Economía nunca ha publicado los contenidos de las importaciones tecnológicas. Imagínense lo que es eso, ni de las exportaciones. Entonces lo que necesitamos es un cambio en el marco normativo para tomar el tono de lo que dicen los funcionarios de CONACYT, una ley de transparencia de información sobre ciencia y tecnología para saber qué es lo que hay adentro de esto, de estos rubros. El presupuesto del CONACYT es 33,000 millones de pesos anuales, multiplíquenlo haciendo las actualizaciones y quitando la inflación en pesos reales durante los 40 años que tiene, cuál ha sido el impacto sobre la innovación, sobre la transferencia tecnológica, etcétera. Y también el mismo funcionario nos decía ayer que el CONACYT recibió en 2015 un 30% de incremento en sus ingresos. Entonces, esta es una radiografía del comportamiento del sistema de patentes mexicano. Es decir, estas líneas son el Tratado de Libre Comercio, estas son las patentes nacionales y estas son las patentes extranjeras. Entonces, existe una divergencia en la balanza de pagos tecnológica, existe una aguda divergencia en el sistema de patentes y siempre ha sido bajo la actividad de patentes nacionales, pero después del Telecán tiene una caída todavía más pronunciada. Acuérdense que una de las grandes promesas del Telecán fue que México se iba a convertir en un país innovador, con un gran manejo al acercarse a estas economías como Canadá y Estados Unidos, se iba a contagiar de su actividad innovativa, de su capacidad de producción de conocimiento, etcétera. Y vean las patentes extranjeras, miren lo que produjo el Telecán, una explosión, ¿verdad? Una elevación bastante aguda de las patentes de las empresas extranjeras. Hace 2 o 3 años me platicaba la maestra Rita Coria, ella está aquí, es examinadora del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que hay un nuevo acuerdo que se llama High Patents, que significa, más o menos resumo el título, no es ese exactamente, pero se les da prioridad a las patentes extranjeras, sobre todo las que vienen de USPTO. Las USPTO son las patentes de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, son las patentes VIP, Very Important Patents, ¿sí? Y tienen prioridad sobre las patentes nacionales. Ahí hay una discusión, pero como traen el título de la oficina más importante del mundo, que es la Oficina de Patentes de Estados Unidos, USPTO, entonces tardan muy poco. Maestra Coria, ¿cuánto tarda una patente extranjera? Aproximadamente, grosso modo. 2 semanas. ¿Cuánto tarda una patente mexicana? De 3 a 5 años, me dijo. ¿Una patente universitaria? También igual. 7 o 8 años. Entonces comparen, la función de la oficina mexicana está sesgada hacia las patentes extranjeras y vean el resultado, ¿sí? Es un sistema institucional que no contribuye a la actividad nacional, sino a la actividad extranjera, y esas patentes están asociadas a la inversión extranjera directa, porque las patentes sirven para proteger su lote de propiedad intelectual,
Las patentes son como un título de propiedad física, pero aquí es una propiedad intelectual. Bueno, no vamos a ver esto. Aquí están quienes patentan. Vean ustedes, los más importantes son los inventores independientes, como los Ciros Peralocas del siglo XIX. No son las empresas ni son las instituciones. Esta radiografía es típica del siglo XIX en Inglaterra y en Estados Unidos. Rápidamente, internacionalmente, ¿cómo estamos? México, en la década de los 60 y hasta la mitad de casi hasta los 80, estaba por encima de Brasil, de Corea del Sur y de China. ¿Sí? México era un país potente en número de patentes registradas en Estados Unidos. Entonces vean la decadencia de México, o más bien el estancamiento, que es muy semejante al crecimiento económico, mientras vean Corea del Sur, que es un país innovador, para nada, es un país imitador, es un país de transferencia tecnológica. China es un país innovador, es un país copión, plagio tras plagio y conflicto legal tras conflicto legal. Y México, ahí está estancado. ¿Cuál es el resultado? Acuérdense que el PIB es la suma de todas las empresas, el comportamiento de todas las empresas. Entonces, el movimiento del PIB, las tasas de crecimiento del PIB, reflejan la actividad de las empresas, la actividad económica. Entonces, aquí es cuando México tenía más actividad inventiva. Aquí estaba Corea del Sur, y vean ustedes catching up de Corea sobre México, que se ha ido extendiendo, y lo mismo pasó o está pasando con China. Bueno, ¿qué pasa en México? Toda la inversión que se ha hecho durante 40 años en inventores, en calificación de recursos humanos, en becas a Estados Unidos, en doctorados a Europa, etcétera, no se han producido inventores mexicanos. Entonces, nosotros hicimos una exploración en el JUSPTO y buscamos inventores mexicanos, pero con empresas extranjeras. Y buscamos inventores mexicanos con empresas mexicanas. Y vimos el comportamiento de las dos curvas. Por ejemplo, esta de Delphi Technologies es una patente, ahí está el número de la patente, la fecha en que se solicitó, que se otorgó, el assignee es el dueño de la patente, Delphi de Michigan, y los inventores es un americano y un mexicano. Si contactamos a algunos de estos inventores y nos dimos cuenta que habían sido becarios de CONACYT, ¿sí? Muchos de ellos habían venido a México a buscar una universidad para trabajar y no encontraron lugar y tuvieron que retornar. Pero no podemos extendernos sobre eso. Vean ustedes nada más esto. Son miles de patentes. Ahí están inventores mexicanos en Ericsson, en Suecia. Ahí están en Francia, aquí en Japón, Yoshitaka con Chayet Arturo. Estos son en Alemania, Liquid Carbonic Corporation. Y aquí están las curvas. Estos son los mexicanos con empresas extranjeras. Y estos son los mexicanos en empresas mexicanas. Entonces, otra vez, los inventores mexicanos formados y financiados por un país pobre como es México, finalmente, los inventores de este nivel son una élite intelectual de las ciencias duras. ¿Dónde están? En las universidades mexicanas. Un segmento muy importante que no está bien dimensionado está en el extranjero. Ahora, la pregunta que nos hicimos, ahí está el acumulado. De 77 a 2010 había 2.065 patentes donde habían participado mexicanos en patentes de empresas transnacionales. Nos preguntamos, bueno, ¿eso es malo o es bueno? Y viendo la literatura internacional, dicen que hay dos tipos de movilidad de inventores, una movilidad virtuosa y una movilidad trunca. La movilidad virtuosa es que se vayan a Estados Unidos, se vayan a Alemania, después regresen a la UNAM, a la UAM, y les
transmitan el conocimiento que adquirieron, que es lo que hace alguien que está en una universidad extranjera, regresa y trae el estado del arte, la forma en que se organizan los grupos, etcétera. Le hemos pedido a CONACYT varias ocasiones las listas de becados para cruzarla con las listas de inventores. Respuesta, cero. Todavía ayer se la solicité al subdirector de planeación. Entonces queremos saber si se trata de una movilidad virtuosa o una movilidad trunca. Tenemos unos 10, 12 casos y casi todos son truncos. Es decir, se quedan allá y no regresan. Y están financiados por México, un país pobre. La experiencia de la UAM. Hicimos una investigación, nos preguntamos qué pasa en la UAM. ¿Hay actividad inventiva? ¿Hay patentes? ¿Cuáles son las dimensiones? Yo no me acuerdo, Enrique, tú sabrás, hay alrededor de 8,000 profesores en la UAM. No, yo creo que más. Pero en fin, ubicamos nosotros 3,000. Bueno, ubicamos nosotros 239 inventores, es decir, investigadores de tiempo completo que han hecho proyectos de I+D y que los resultados los han patentado o han tratado de patentarlos o han sido rechazados u otorgados. Estos 239 inventores en grupos han gestado o han generado 135 patentes. Ese es lo que tiene la UAM, ¿verdad? Y nosotros entrevistamos 33 inventores, procuramos que fueran líderes de proyecto, porque obviamente como en todo, como en política, como en la academia, hay líderes que hacen núcleos de investigadores para producir nuevo conocimiento. Y los entrevistamos, entrevistas de 2 horas, para saber cuáles eran las dificultades y los problemas que tenían, y sobre todo el problema de la vinculación, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Pensamos que la UAM tiene una producción de conocimiento desconocida, no se ha dimensionado. Podemos contar el número de artículos en revistas, en journals, podemos contar el número de patentes, no sabemos, por ejemplo, los secretos industriales, porque esos no se pueden contar, cuánto conocimiento está en las gavetas o en los, ¿cómo se llaman?, los cajones de los escritorios de los investigadores. Estamos hablando sobre todo de ingenierías, ¿de acuerdo? Entonces, en una parte se trata de hacer una obtención de patente y de esta parte se trata de hacer licenciamiento de patentes, es vincularse. Entonces, de esas 135 patentes, yo estimo que hay alrededor de 4 patentes que han tenido éxito mediano, ¿sí?, en la vinculación. Entonces, si sumamos todo el gasto en investigación y desarrollo, los gastos de solicitudes de las patentes y los resultados, 3 o 4 que ahorita vamos a ver, podemos tener alguna dimensión para valorar lo que ha hecho la UAM. Y les preguntamos a los investigadores los problemas de grupo, los problemas institucionales con el jefe del departamento, con el director de división, con el rector, y nos dimos cuenta que no existen canales institucionales precisos y que cuando cambia el rector o cambia el jefe del departamento, se modifican los criterios y se convierte más en grupos de presión, quiénes son los más importantes, si perteneces o no a mi grupo, y no hay unas rutinas institucionales. Eso es extremadamente grave. Hay patentes que se han discutido con el rector general. Si dan por una patente en JustPTO cuesta alrededor de unos $15,000. Entonces lo solicitan, tienen que llegar con el rector general y ahí discutirlo a ver si se aprueba o no. Entonces ahí están los 3 escalones que le llamamos. Y esta es la producción de patentes en Iztapalapa, 2/3 partes, casi 2/3 partes, Xochimilco 23%, Coajimalpa, que es la nueva unidad, y Azcapotzalco, que no se alcanza a ver el número, pero es la diferencia entre la suma de los 3 menos, 100 menos la suma de los 3. Iztapalapa tiene 85 patentes, Xochimilco 30, Coajimalpa 1 y Azcapotzalco es un misterio, por eso está en negro.
No sé, no me acuerdo de la cantidad, pero si alguno de ustedes sabe, por favor. Bueno, aquí están los grupos, así se conforman los grupos. Este es Xochimilco, ciencias biológicas, los sistemas biológicos. Vean los grupos y los líderes. Vean, por ejemplo, ahí está el doctor Krasov, que fue rector de la UAM Xochimilco. Aquí está Norberto Manjarres, que es el secretario actual de la UAM, ¿sí? Entonces, hay liderazgos y tienen a veces, si son científicos, cierta asociación con su poder o presencia política dentro de la institución. Eso se nos hace un rasgo sumamente interesante. Voy rápido, ¿cuánto me queda? 7 minutos. Más grupos, son todos los grupos, estudiamos todos los grupos. Ahí están todos los grupos. Este es un grupo muy interesante. Ella es Gretchen Lapidus-Lavin, es una profesora de la UAM Iztapalapa, que estudió en el MIT, ¿sí? Y estudió una maestría y un doctorado donde reciben muchos financiamientos para hacer investigación y desarrollo y producir patentes y hacer negocios, los startups que les llaman. Es un departamento de startups. Aquí el jefe del departamento se mide por la cantidad de negocios que hace. Eso no existe en México, no existe en América Latina. Y eso es un problema cultural sumamente diferente, porque el origen de la Universidad Americana y el origen de la Universidad Mexicana es completamente diferente. La Universidad Americana es más reivindicatoria y de movilidad social, mientras que la Universidad Americana surge de las empresas, como una parte de las empresas para calificar recursos, para hacer investigación, etcétera. Entonces nosotros estamos frente a toda la literatura internacional que dice que las universidades participan, europeas, Europa Occidental y Estados Unidos, Japón, y nosotros estamos frente a un animal institucional que no se mueve, que no se rige por esas reglas, ¿se fijan? Yo digo que ese es el problema. Entonces, Gretchen publicó en un periódico unos resultados. Ella trabaja la separación de minerales. Por ejemplo, cómo reducir los costos de la separación de los minerales que están junto con la plata, con el cobre, con el oro. Entonces hizo una invención novedosa sobre eso y reducía los costos 30%. Los ingenieros de Peñoles vieron los resultados. Fueron a buscarla a ella, fueron al departamento y le dijeron: nos interesa un contrato de transferencia tecnológica. ¿Sí? Nosotros estamos dispuestos a pagar toda la investigación y desarrollo y les damos 10% sobre las ventas. Eso ocurrió hace más o menos como 15 años, si no me equivoco. Y en esos términos ha funcionado. Pero ¿qué ha sucedido? Los investigadores se han empezado a dar cuenta que Peñoles ha vendido esa tecnología a empresas extranjeras y que los ingresos no le han repercutido a la universidad, porque el aparato legal de la universidad no tiene capacidad para seguir qué pasa con esa propiedad intelectual. ¿Sí se fijan? Y también viendo la actividad internacional de patentes en esta línea, se han dado cuenta que 10% es una cantidad muy baja. ¿Sí? Entonces, comparándose internacionalmente, se dan cuenta que están perdiendo en términos de lo que produjeron ellos ahí en la UAM Iztapalapa. ¿Qué muestra todo esto? Pues que no se sabe cómo manejar el conocimiento, cómo valorar el conocimiento, cómo usar el conocimiento, cómo negociar con el conocimiento. 5 minutos. Ahí siguen los grupos, de los cuales no puedo hablar. Aquí está Krasov, Altagracia, Marina Altagracia y Krasov, fueron dos líderes políticos e intelectuales muy importantes en Xochimilco. Ellos trabajan los medicamentos huérfanos. Los medicamentos huérfanos son esas enfermedades que no tienen un impacto muy amplio en la población. Entonces los laboratorios que van tras las ganancias no hacen investigación sobre pequeños problemas de enfermedades, por eso les llaman huérfanos. Entonces ese yo creo que es un nicho típico para las universidades. Entonces ellos han estudiado la dapsona, que es un antiepiléptico, y con esa misma sustancia
han generado 2, 4, 5 patentes, unas en Canadá y otras en Estados Unidos, porque han descubierto que la Dapsona tiene diferentes usos médicos. Es antiepiléptico, es antiinfarto cerebral, es antilesión traumática en la médula espinal, es contra la epilepsia refractaria y la otra cuestión, no puedo detenerme tampoco. Y ellos han seguido trabajando sobre eso y han tenido buenos resultados. Cuando trataron de relacionarse con un laboratorio fue un verdadero desastre. El laboratorio se apoderó del conocimiento y no se sabe cómo usó el laboratorio el conocimiento, porque hay laboratorios que no lo producen ellos, sino que se los venden a otros, los producen otros, que puede ser de Venezuela, de Brasil o de Estados Unidos, y estos no los pueden monitorear ni los pueden seguir, ni hay un aparato legal para seguirlos. 0 minutos. Muchas gracias, no se crean. Aquí está la patente, esta patente es muy interesante, esta es una patente JUSPTO. Ahí están los inventores, Luis Camilo Ríos Castañeda, que es un investigador del Instituto Nacional de Neurología, ¿sí? Que Krasov y Marina Altagracia lo contactaron, incluso lo tienen como profesor invitado permanentemente en la universidad. Aquí está el ASAINI, que es la UAM, ¿verdad? Y acá están otros datos que no podemos detenernos a ver, pero ahí está la Dapsona para el infarto cerebral. Aquí está la patente, la misma patente para Canadá. Las patentes son territoriales, no son internacionales. Tampoco puedo explicar sobre esto, pero ahí está la patente de Canadá, la misma patente que se les otorgó hace poco, 2000. Bueno, y el grupo que hicieron con Luis Camilo Ríos es la vinculación de una institución de Instituto Nacional de Neurología con la UAM, que es uno de los estados o de los vínculos fundamentales para hacer investigación. Necesitas estar frente a los problemas, en estos casos de biotecnología y de enfermedades como este. Y luego, este es otro que no podemos ver, estos son los grupos que tampoco podemos ver, y este es otro investigador muy exitoso que es Sacristán Rock, es un profesor de la UAM Iztapalapa también. La UAM Iztapalapa es el gran núcleo de investigación y desarrollo, sin ninguna duda, que fue una especie de extrapolación o una parte de investigadores que se vinieron al fundar la UAM en la década de los 70 de las ingenierías de la UNAM y se implantó en Iztapalapa, ¿no? Y esos son los frutos en términos de esto. Miren todas las patentes de Sacristán Rock. PCT es Patent Cooperation Treaty, es una especie de patente internacional, JUSPTO en el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, JUSPTO, PCT. Entonces, él sí ha tratado de hacer negocios, él fue compañero de Gretchen, la de la separación de metales, en el MIT también. Ellos conocen perfectamente el estilo americano. Ellos son los de la movilidad virtuosa, que se vinieron y se asentaron aquí. Yo les pregunté por qué, pero no tenemos tiempo para comentar eso. En fin, este es todo un personaje en términos de su trabajo, un hombre muy dedicado, un profesor muy dedicado. Es el director del Laboratorio Nacional de Imagenología, que tiene muchos recursos. Va uno a ese laboratorio lleno de fellows estadounidenses y europeos que están ahí haciendo investigación con él, y es un verdadero centro internacional. Reflexión final. Yo no creo que la meta sea la actividad innovadora, para decirlo en blanco y negro. Yo creo que viendo la experiencia de Corea, viendo la experiencia de Japón, viendo la experiencia de China, lo que han hecho esos países para industrializarse y para ser exitosos y competitivos es abrir la imitación clara y explícitamente, ¿sí?, para que la imitación sea una vía hacia la innovación. Miren, en Japón, en una estancia que hice en Japón, había un museo, lo digo rápidamente, había un museo de los estudiantes japoneses de la década de los 50 y los 60, donde no se premiaba el título que trajeran de Estados Unidos. ¿Saben qué era lo que se premiaba? Si traían las copias de los planos de los laboratorios, la forma de organización de la investigación y desarrollo,
cómo eran los liderazgos de investigación. Le decía, aquí está el título. No es importante. A ver, enséñame qué viste de allá. Eso es